Un saludo cordial para mis compañeros y por supuesto para la tutora. Mi nombre es Maximino Arteaga Gómez y en este caso voy a hablar un poco de la segunda unidad del curso, exploración de la concepción del uno y del ser y lo universal en los filósofos clásicos en el curso de metafísica. Como resumen para este artículo que estoy presentando esta unidad, pues lo que se busca es analizar la concepción del uno, el ser y lo universal en los filósofos clásicos, especialmente Platón, Aristóteles, Platonio, Avicena, San Agustín ya de la Edad Media, Averroes y Escoto. Y se examina en este escrito cómo las concepciones convergen y divergen entre sí y cómo influyen en la comprensión de la realidad, la naturaleza del ser y la estructura fundamental del universo. Igualmente, abordar cómo estos filósofos tratan las cuestiones de la unidad ontológica, la participación de los individuos en las formas universales y la relación entre lo finito y lo infinito en los contextos de los sistemas metafísicos. Como introducción, decimos que la metafísica como rama de la filosofía se ha preocupado por entender la naturaleza fundamental de la realidad y los principios que gobiernan esa realidad. Entre los filósofos clásicos, pues por supuesto que estamos trabajando con Platón, Aristóteles, Plotonio, Avicena, San Agustín de la Edad Media, Averroes y Escoto, y esas concepciones metafísicas han dejado un legado duradero a lo largo de la historia de la filosofía y en particular de la metafísica. En este artículo, entonces, nos vamos a sumergir un poco en los sistemas metafísicos para que logremos comprender cómo conciben la relación intrínseca entre el uno, entre el ser y lo universal, y cómo estas concepciones influyen en la comprensión de la realidad y de la naturaleza del ser. La tesis que se propone es que la concepción del uno, el ser y lo universal en los filósofos clásicos que ya hemos nombrado, reflejan una variedad de enfoques metafísicos que, aunque tienen puntos de convergencia, también presentan divergencias que son significativas. Estas diferencias influyen entonces en la comprensión de la realidad, de la naturaleza del ser, de la estructura fundamental del universo, destacando la riqueza y la complejidad del pensamiento filosófico en la historia. Para argumentar este escrito, tenemos primero que empezar con Platón y de la teoría de las formas. Platón en esta teoría asume una postura que la existencia de un ser, el mundo de las formas, es perfecta, es inmutable, donde el uno es la causa suprema. Argumenta Platón que las formas universales son accesibles y solo a través del conocimiento intelecto independiente de las realidades sensibles. Esto implica una separación ontológica entre el mundo sensible y el mundo de las formas, influyendo en la comprensión de la realidad como una realidad dualista. De otro lado, Aristóteles, también de los clásicos de la filosofía antigua griega y la metafísica del ser, desarrolla una metafísica centrada en el ser como un acto y una potencia, donde el uno es el principio y es inmóvil, el motor inmóvil que da origen al movimiento en el cosmos. Argumenta Aristóteles que las formas son universales, existen las cosas individuales y se actualizan por la materia. Esta concepción influye en la comprensión de la realidad como una jerarquía en las sustancias individuales. Plotonio y el neoplatonismo proponen un sistema metafísico neoplatónico donde el uno es el principio supremo, más allá del ser y lo universal. Argumenta que la realidad es una emanación del uno y que los seres individuales participan en él a través de un proceso de retorno hacia el uno. Esta visión influye en la comprensión de la realidad como un proceso de ascenso espiritual hacia la unidad suprema. Es interesante observar cómo Avicena y la filosofía islámica, ya un poco más religiosa, funcionan elementos de la filosofía griega como la filosofía islámica y conciben el uno como el ser necesario y absolutamente simple. Argumentan que la participación de los individuos en el uno se entiende en términos de emanación y de retorno. Esta división influye entonces en una comprensión de la realidad como una jerarquía de seres emanados del uno. San Agustín, ya de la Edad Media, y de la metafísica cristiana sintetizan el neoplatonismo con la teología cristiana y conciben a Dios como el uno supremo que es la fuente de todo ser y de las formas universales. Argumenta
que la participación de los individuos en la forma se entiende en términos de la creación divina, es decir, Dios creador de todo lo que existe. Averroes y el aristotelismo en el mundo islámico enfatizan en la distinción entre el uno divino y los seres finitos, argumentando que los individuos participan de las formas universales de manera pasiva, es decir, existe un Dios supremo y los individuos son creados y su participación es pasiva. Esta visión influye entonces en la comprensión de la realidad como la jerarquía de seres subordinados al uno divino, es decir, a Dios. Escoto y la distinción formal desarrolla una teoría de la distinción formal. Este argumenta que cada individuo tiene una forma única que lo distingue de los demás. Argumenta que la participación de los individuos en las formas universales se entiende en términos de la unidad de la esencia y de la existencia de los individuos. Esta visión influye en su comprensión de la realidad como una multiplicidad de individuos con características únicas. Como conclusión, expresamos que los filósofos clásicos ofrecen una variedad de concepciones sobre la relación entre el uno, el ser y el universal en sus respectivos sistemas filosóficos. Aunque algunas ideas convergen, como la participación de los individuos en las formas universales, otras divergen en la naturaleza del uno y su relación con la realidad. Es decir, para unos el uno es Dios, el creador. Estas diferencias influyen en la comprensión de la realidad y la naturaleza del ser, destacando la riqueza y la diversidad del pensamiento filosófico a lo largo de la historia. Esta es la bibliografía que se utiliza para este trabajo de la segunda unidad. Muchísimas gracias por escucharnos y quedamos pues pendiente de la retroalimentación. Muy amables.